Romanos capítulo 13 y vamos a leer de los versículos 1 al 5. Es un texto muy especial y es un texto muy problemático, esos textos complicados de la Biblia para trabajar, y quiero con la ayuda del Señor arriesgarme a plantear algo al respecto. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues están al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Es un texto bastante interesante, como le comento, el que trabajamos ahí. Y precisamente quiero que hablemos de un tema muy importante, que es el tema de iglesia, precisamente, pero la iglesia en relación con el Estado y en relación con el gobierno. Iglesia, Estado y gobierno. Y quiero entonces decir que el texto empieza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El término sométase tiene una raíz que es la raíz tazo, y las potestades seculares son instituidas por Dios, y por eso tienen una autorización que obviamente nosotros los creyentes y los que no somos creyentes debemos respetar, ¿cierto? Ese someter tiene que ser entonces en razón de eso, en razón de que las autoridades están siendo o han sido instituidas por Dios, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces tienen el respaldo de Dios, según lo que se plantea acá en este texto. La palabra autoridad es un término que es exousia, y exousia significa básicamente la generalidad para los que gobiernan. Pero más que para los que gobiernan, tiene un sentido también de los que están sobre las autoridades, ¿ya? Autoridades, potestades, incluso potestades espirituales. Tiene que ver también solamente con eso, no solamente el que está mi autoridad inmediata, sino que esa autoridad inmediata para mí tiene otra autoridad sobre él, y ese otra y otra, ¿cierto? E incluso los gobernantes tienen autoridades y potestades sobre ellos, ¿correcto? En ese caso, la máxima autoridad es Dios. Y por lo tanto, cuando se habla de que se someta toda persona a la autoridad superior, obviamente también incluye, está hablando de toda persona, también incluye obviamente a los gobernantes que deben estar bajo autoridad de alguien, ¿cierto? Y ese alguien, ¿quién es? Ese alguien es Dios, porque precisamente dice: porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Entonces Dios es quien ha colocado todas las autoridades, y por lo tanto todas deben rendirle cuentas a él, ¿cierto? El término exousia incluía obviamente al Estado romano, a las autoridades municipales, a los congresistas, a los concejales, en fin, y todas estas autoridades tienen un énfasis, y era la administración de la justicia, como bien pretende decirnos el texto, allá en el versículo 4. Ellas están al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Entonces, el énfasis de estas autoridades administrativas es hacer justicia. Las potestades gobernantes podrían promover el culto pagano, por ejemplo, y entonces ahí hay que decir: cuidado, esto no es correcto. También, por otro lado, podían abusar de su autoridad, y ahí, en ese momento, ellos tendrían que decir: hay que tener en cuenta que nosotros estamos bajo una autoridad superior a la nuestra, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas autoridades tienen el mandamiento divino para la tarea que desempeñan. Y como mandato, entonces no es solamente un mandato, sino que obviamente si hay un mandato hay que rendir cuentas de eso que se está haciendo. Por eso deben ser respetadas las autoridades y cumplir con las obligaciones que se ha trazado hacia ellas, ¿cierto? Pero este texto nos está hablando entonces precisamente del rol que desempeñan las autoridades frente a las personas que gobiernan. Y como le comento, la autoridad es la figura
las autoridades o la figura de autoridad es establecida por Dios. Cuidado, vamos entonces mirando poco a poco este texto. ¿Qué fue lo que Dios estableció? Dios establece la figura de autoridad. Esa la estableció, ¿ya? Es decir, el Señor establece que en algún momento o en algún sitio geográficamente hablando haya un rey o haya un presidente o haya un alcalde o haya es decir, una autoridad, sea cual sea, un emperador, en fin, un gobernador, un presidente, ¿ya? Pero, cuidado, ¿qué estableció Dios? Dios estableció la figura de autoridad. Pero de ahí a plantear que la persona que está en este momento en X cargo, en X rango, haya sido puesta por Dios. Entonces, decimos acá que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Pero también, por otro lado, es importante que nosotros entendamos que hay personas que están ocupando esas figuras de autoridad y esas personas muy seguramente no en todos los casos han sido puestas por Dios. Y ese es un reclamo que el Señor le hace al pueblo de Israel allá en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 4, dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Cuidado, ellos escogieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Entonces, tenemos que ir hilando muy delgado y muy finamente este tema, porque es algo muy complejo. Dios establece la figura de autoridad, ¿ya? La figura, pero la persona que está ocupando esa figura, ese puesto de autoridad en este momento, ¿ha sido establecida por Dios? No siempre. Y aquí, reitero, es el reclamo que Dios le hace a su pueblo. Ustedes colocaron reyes, pero sin mi consentimiento. Colocaron príncipes y yo nunca lo supe. De ahí que sea bien importante que nosotros preguntemos y nos respondamos. No es tan fácil esa respuesta. La persona que está ocupando X cargo, una presidencia, un congreso, una gerente de una empresa, qué sé yo, ¿ha sido puesta por Dios? Eso ya son otros temas y son unos temas muy complejos. Entonces, Pablo aquí está haciendo, cuidado, básicamente una doble exigencia. Pablo no está haciendo una apología al rol que están desempeñando las autoridades. Cuidado, no. Pablo no está diciendo todo lo que las autoridades están haciendo está bien. Dese cuenta que aquí hay una doble exigencia, ¿cierto? Él no está diciendo que ellos están haciendo absolutamente todo bien, que los hombres que están bajo el mandato de ellos están haciendo todo mal y por lo tanto los que están en autoridad, como están haciendo todo bien, entonces tienen que corregir en todo aquello lo que están haciendo mal los otros. Aquí, reitero, hay una doble exigencia. Una exigencia que, mire lo que dice, por ejemplo, en el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuidado. Las autoridades han sido establecidas por Dios, pero esas autoridades terrenales a su vez están bajo la tutela de la autoridad divina. Recuerden lo que les dije, qué significaba el término exousia o a qué se refería exousia, que es el término que se traduce por autoridad. Se refiere a estas autoridades, digamos, terrenales, pero también exousia tiene que ver con las autoridades celestiales, con la autoridad máxima, la más grande de todas, que es la autoridad divina. Así es de que una persona que está sobre autoridad tiene que entender que él mismo está bajo autoridad de parte de Dios, es decir, Dios es la autoridad sobre esa persona, ¿ya? Entonces, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuidado, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. Y aquí habría una situación bastante importante, y es que si un magistrado está puesto para corregir a una persona que está haciendo el mal, ¿qué significa eso? Si yo me siento en la capacidad y en la autoridad espiritual, ética y moral de corregir a alguien, es porque yo no estoy incurriendo en la falta que esa persona está incurriendo. Entonces, si bien dice acá que están puestos para corregir a la persona que está haciendo mal, es porque ese magistrado, ese presidente, ese congresista está haciendo lo que es correcto y por lo tanto tiene la autoridad sobre mí.
una autoridad ética, moral y legal para decirme, cuidado, mijo, lo que estás haciendo está mal, tienes que corregirte. Eso significa entonces que la autoridad tiene que dar ejemplo de hacer lo bueno. Tiene que dar ejemplo de hacer el bien porque ha sido puesta por Dios. Recuerde, esa autoridad tiene que darle cuenta a Dios de lo que está haciendo. Entonces Pablo está lanzando ese doble desafío a las autoridades para que hagan las cosas bien y a los hombres para que cuando esas autoridades hagan las cosas bien, les respeten cuando les digan a ellos y les acaten, porque esa autoridad está para castigar al que hace lo malo. Si la autoridad está para castigar al que hace lo malo es porque la autoridad no está haciendo lo malo, está haciendo lo bueno, ¿ya? Entonces, un primer aspecto es que son personas que están haciendo las cosas bien y por lo tanto exigen de los demás que también las hagan bien. Entonces, la autoridad dice, muchachos, nosotros somos la autoridad y estamos cumpliendo con, por ejemplo, en este caso, digamos en Colombia, la Carta Magna, ¿ya? Estamos cumpliendo con la Carta Magna de Colombia. Entonces, pues ustedes también tienen que cumplirla, porque si nosotros que somos autoridad lo estamos haciendo, ustedes también lo deben hacer. ¿Listo? Por otro lado, se habla de que ellos están puestos para infundir temor al que hace lo malo, ¿ya? No al que hace el bien. Al que hace el bien, según dice el texto, se le felicita. Pero entonces acá también hay algo que necesitamos analizar. Por ejemplo, en este caso, y les hablo de nuestro contexto porque es el contexto en el que estamos viviendo, las autoridades colombianas están haciendo las cosas bien o las están haciendo mal. Ahí tenemos que empezar a mirar. Ahora, obviamente, las generalidades nunca se pueden dar. Nosotros no podemos decir el gobierno está haciendo absolutamente todo mal o el gobierno está haciendo absolutamente todo bien. Pero no solamente el gobierno, el gerente de mi empresa está haciendo todo mal, el jefe donde trabajo está haciendo todo mal o todo bien. No. Esas generalidades no se pueden hacer, porque obviamente hay muchas cosas que se están haciendo bien y hay otras que se están haciendo mal, ¿correcto? Desde ahí, entonces yo tengo que empezar a decir, si las autoridades están puestas, ¿correcto? Para difundir lo que dice el versículo 3, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, si ellos están para corregir al que hace lo malo, es porque están haciendo lo bueno. Tengo que mirar qué están haciendo ellos buenos, para yo imitar también lo que ellos están haciendo. Y ellos también por su parte tienen que decir, yo estoy haciendo esto y esto bien y por lo tanto necesito que usted lo haga también de esa misma manera. El texto dice que ellos están para castigar al que hace lo malo y no al que hace lo bueno. Pero tendría que hacer otra pregunta acá. En la actualidad, por ejemplo, en nuestro contexto, ¿a quién se castiga y a quién se premia? Según este texto, se tendría que premiar al que hace lo bueno. Se tendría que castigar al que hace lo malo. En este momento, ¿a quién se premia? ¿Al que hace lo bueno o al que hace lo malo? Es un asunto para analizar. ¿Listo? ¿A quién se castiga en este momento en Colombia? ¿Al que hace lo bueno o al que hace lo malo? ¿Ya? Entonces, son cosas que tenemos que analizar ahí, obviamente, y que están en el texto contenidas, ¿cierto? Entonces, aquí Pablo tenemos que entender que Pablo no está hablando desde estas perspectivas que estamos mencionando. Pablo no está hablando entonces de todas las autoridades en el sentido de que hagan lo que hagan, tienen que someterse. No. Tenemos que entender que Pablo acá está hablando de los gobernantes que han entendido que son simples servidores de Dios. Pablo no puede estar hablando acá de manera generalizada porque siempre va a haber gobernadores y autoridades buenas y autoridades malas, gobernadores piadosos y gobernadores impíos, ¿ya? Entonces Pablo no puede decir de ninguna manera, muchachos, sabemos que esta autoridad es pésima, es mala, es terrible, ¿cierto? Es cruel, déspota, pero sométase porque eso es lo que Dios manda. No. Pablo, ¿de dónde podemos extractar que Pablo no está hablando de esa manera? De todo lo que está hablando en el texto. Una persona, si le estoy hablando que es cruel, déspota, despiadada, obviamente no podemos decir que esa persona está haciendo el bien. No lo está haciendo el mal y por lo tanto ahí no cabe ese análisis que está haciendo Pablo. Aquí cabe el análisis es en autoridades que reconocen que han sido puestas por Dios, ¿ya? Reconocen que son simples servidores de Dios, como bien dice el texto, que ellos están al servicio de Dios para hacer justicia. Entonces Pablo está hablando de aquellas autoridades que han reconocido que hay una autoridad superior sobre ellas.
Y está hablando de esas autoridades que se han dado cuenta que están al servicio de Dios para administrar justicia, para castigar al malo y para premiar al que hace lo bueno, que están puestas para buscar el bien de las personas. De esas autoridades es que está hablando Pablo, ¿ya? Esas autoridades son aquellas que pueden recibir atenciones, incluso atenciones especiales de sus súbditos, ¿cierto? De que los traten bien, de que los llamen, de que los traen, de que los cuiden. Pero que esas mismas autoridades delante de Dios se reconocen como simples servidores y que entonces desde esa perspectiva están dispuestos a servirle a aquellas personas a las cuales están gobernando. ¿Por qué? Porque serían autoridades que saben que tienen que rendir cuenta por el ejercicio político que están llevando a cabo. Y por lo tanto, entonces hay que tratarlos a ellos de tal manera que tengo que darle cuenta a Dios. De ahí que tengo que hacerle otra pregunta. ¿Las autoridades colombianas reconocen a Dios sobre sus vidas? ¿Las autoridades colombianas reconocen a Dios sobre los gobiernos que están llevando a cabo? Eso lo tiene que definir usted. Usted tiene que tener el criterio suficiente para decir sí o no. Ahora, tampoco la respuesta puede ser un sí o un no, porque reitero, habrá muchas cosas que se están haciendo bien y muchas otras que se están haciendo mal, ¿ya? Entonces, esas autoridades colombianas saben que le tienen que dar cuenta a Dios por lo que están haciendo en ese lugar que Dios los colocó, cuidado, y viven y actúan consecuentemente con ese conocimiento que tienen. Reitero, son preguntas que debemos respondernos nosotros, ¿ya? Son preguntas que salen de este texto. Entonces, básicamente el deber de someterse de parte de la iglesia solamente se debe dar cuando el Estado exige obediencia, cuidado, dentro de los límites de los propósitos para los cuales Dios los ha establecido y los ha constituido divinamente. Si esas autoridades han sido constituidas divinamente, significa entonces que ellas deben observar, cumplir y hacer cumplir las leyes divinas, que fueron las leyes que los han instituido, que son las leyes que los han investido de autoridad a esas personas. Entonces, toda autoridad que se jacte de ser establecida soberanamente por Dios, necesariamente tienen que observar las leyes y mandamientos de aquel que los instituyó divinamente. El Estado no podría exigir de parte de la persona que es siervo del Señor una obediencia cuando ellos están haciendo algo en contra de la ley del Señor. No se puede. El cristiano no puede someterse, callarse frente a una ley o frente a algo que la persona o la institución está haciendo, sabiendo que lo que está haciendo está en contra de la ley del Señor. Aquí habría un interés un conflicto de intereses muy fuerte, ¿ya? Fíjense que en este texto hay una tríada muy importante: lo bueno, lo malo y también un aspecto de conciencia. Eso es lo que dice el versículo 5 en la parte final, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cuidado, por causa de la conciencia. Entonces, si es por causa de la conciencia, cuando la sumisión a las autoridades civiles y la sumisión a la autoridad de Dios están en conflicto, ¿qué debe hacer un cristiano? Si el asunto es la conciencia. Entonces, aquí hay una autoridad que me dicen ha sido establecida por Dios, pero resulta que al parecer esa autoridad está un poco desviada de lo que Dios ya ha establecido, como su ley divina, ¿cierto? Yo como cristiano, entonces, según este texto, ¿qué debo hacer? ¿Debo someterme a la autoridad que está desviada de lo que el Señor ha propuesto? ¿O en ese caso tengo que someterme a la ley de Dios? ¿Qué haría usted? La palabra ya nos da una luz bastante interesante. Mire lo que dice Hechos 5:29, que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Y para eso también nos sirve el texto de Marcos capítulo 12:17. ¿Se acuerda? Que lo repetimos, nos lo sabemos de memoria y lo repetimos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso significa entonces que una persona puede y debe someterse a la autoridad siempre y cuando ésta haya reconocido que Dios está sobre la autoridad de ellos mismos y que está haciendo las cosas bien.
Cuidado, me preocupa mucho y trabajo este texto porque con base en un texto como este, he escuchado muchas veces que se habla de una manera equivocada frente a lo que debe ser el rol del cristiano frente al Estado y frente al gobierno, sobre todo el gobierno. Recordemos que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El Estado es el Estado colombiano, el que tiene unas leyes, ¿correcto? El que tiene unas reglas, unos derechos, unos deberes, etcétera. Y el gobierno es el gobierno de turno. Son dos cosas muy diferentes. El gobierno de turno pasará, pero el Estado colombiano o el Estado norteamericano o el Estado de cualquier otro país permanecerá. Los gobiernos son temporales. El Estado se pretende que sea más permanente, ¿correcto? Entonces ahí hay que tener en cuenta esto. Entonces, este texto es muy importante, muy interesante, pero también es muy delicado. Y está llevando a la iglesia a veces a adecuadas interpretaciones y a veces a no tan adecuadas interpretaciones. ¿Ya? A veces nos ha llevado a errar con base en una mala interpretación de esos textos. Porque definitivamente lo que se propone es, de manera general, no, la Biblia me dice que yo tengo que estar con la autoridad y punto. Hagan lo que hagan, tengo que estar con ellos. No, no. La Biblia lo que me está diciendo es que yo debo estar sujeto a una autoridad cuando esa autoridad está sujeta a la autoridad divina y cuando lo que está haciendo está a favor, está en consonancia con lo que el Evangelio ha propuesto. Ahí en ese momento yo tengo que estar bajo autoridad y bajo sujeción. Cuando no puedo estar bajo sujeción, cuando lo que la autoridad que está establecida por Dios, y cuando digo autoridad, es toda autoridad, está haciendo cosas que no están de acuerdo a la ley de Dios. Ahí no puedo, porque entonces, ¿qué pasa? Por estar sujeto a una autoridad que está en contra de Dios, me voy a convertir en alguien que está en contra de Dios. Claro, cuando apoyo a una autoridad que está haciendo algo que es negativo en contra de Dios, yo mismo estoy haciendo algo en contra de Dios. Ahí yo tengo que entonces mirar qué hago. Y ahí está el texto, entonces, que estamos leyendo ahora. Es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Cuando se exceden entonces todos esos límites, el creyente no solamente puede resistir a la autoridad, sino que debe, es su principio, es su obligación, es su deber resistir como cristiano y resistir como ciudadano a una autoridad que está desenfocada. Una persona debe resistir a la autoridad si es que esa autoridad está haciendo algo que no está de acuerdo con la voluntad del Señor. Reitero, otra pregunta. ¿La autoridad colombiana está de acuerdo a la ley del Señor? ¿Sí o no? ¿En qué aspectos sí y en qué aspectos no? Y con base en esa respuesta, nosotros debemos actuar en consecuencia. Calma. El versículo dice, porque esa autoridad está puesta al servicio de Dios para tu bien. Y eso es otro asunto muy importante. En otras palabras, la autoridad ha sido puesta por Dios, está haciendo las cosas para el bien del pueblo. Esa es la idea. Es decir, está buscando el beneficio del pueblo. Está buscando servirte y está buscando que tú estés cada vez mejor, cada vez con mayor bien para ti, para tu vida. Eso es lo que dice el versículo 4. Está al servicio de Dios para tu bien. Ahora, aquí hay otra pregunta. Lo que la autoridad que está sobre ti en este momento, esa autoridad está proponiendo, ¿es para mi bien o no lo es? Si lo que está haciendo es para mi bien, entonces hay que acatar lo que ellos están proponiendo. Pero si no está buscando mi bien, no se puede acatar. Porque básicamente, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Gobernando. Y recuerde la famosa definición de política. Sencillamente es el arte de gobernar. El arte de dar leyes que conduzcan a asegurar una buena marcha del Estado y la tranquilidad, el bienestar, el progreso de los ciudadanos. Ese es el arte de gobernar. La idea es que usted coloca a los servidores allá a través de su voto para que ellos legislen y legislen a favor suyo y no del bien. Cuando digo a favor suyo, no me estoy refiriendo a su bien particular o a su beneficio particular, sino que es el beneficio de toda la comunidad, de la mayoría. ¿Ya? Entonces, yo como ley tengo que velar por el bienestar de esas personas que están a mi cuidado.
Eso es lo que yo tengo que hacer como gobernante. Entonces, si lo estoy haciendo bien, vale la pena que los demás, y es obligación que los demás colaboren, apoyen, ¿ya? Entonces, vale la pena que nosotros nos preguntemos, por ejemplo, en aspectos como la salud, si usted considera que las autoridades están haciendo lo que es correcto en cuanto a salud, usted tiene la obligación de apoyar esos procesos de salubridad. Le pregunto, entonces lo que se está haciendo en cuanto a salud, ¿se está haciendo bajo la voluntad de Dios? ¿Dios estará de acuerdo con eso? Ahora, recordemos una cosa, ¿se acuerda el famoso texto de Lucas en el discurso inaugural del Señor Jesucristo? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Y el Señor siempre habla de los pobres, viudas, huérfanos, ciegos, desamparados, en fin, los alienados. Absolutamente siempre va a decir y va a demostrar que va a trabajar en pro de ellos. Eso es lo que el Señor está, cuidado, le dije que era el discurso inaugural de Cristo. Él lo que está diciendo es, el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos entonces tiene estas características. Yo voy a trabajar por el huérfano, la viuda, el desamparado, el ciego, los oprimidos. Eso significa que si yo soy seguidor y si me autodenomino cristiano, significa que estoy siguiendo las enseñanzas de Cristo. Y por lo tanto, entonces, en cuanto al tema que estoy hablando hoy, le preguntaría, entonces, los procesos que se están llevando a cabo, por ejemplo, en la salud, en la educación, ¿correcto? En la explotación de los páramos, ¿eso está favoreciendo al huérfano, a la viuda o al desamparado? O lo que pretende es acumulación de riquezas para unos pocos. Entonces, fíjense, cuidado con eso y vayamos analizando las cosas. Porque cuando se está planteando ese aspecto y yo estoy apoyando esos recursos porque es que definitivamente hay que estar sometidos a la autoridad, ahí me encuentro con que estoy en contra de lo que Dios está proponiendo. Por avalar procesos de una autoridad que hace mucho tiempo se desvió de Dios, si es que está desviada. ¿Me estoy haciendo entender lo que yo le estoy planteando a usted? Entonces, ¿es correcto? Esas políticas económicas, sociales, favorecen a esos grupos alienados. Si lo favorecen, entonces hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. En cuanto a la economía, el presente sistema económico que nos está rigiendo en este momento es un sistema que aporta al bienestar del huérfano, de la viuda y del desamparado. Usted tiene que definir eso, sí o no. Y si decimos sí, entonces hay que avalar esos proyectos. Si su respuesta es no, cuidado, no puede avalar esos proyectos. En cuanto a la educación, las propuestas educativas del gobierno aportan al desarrollo, al bienestar del pueblo colombiano, sí o no. En cuanto a los impuestos, en cuanto a la minería ilegal, ya legal o ilegal, porque las mismas hacen el mismo daño. Lo que pasa es que la legal paga impuestos y la ilegal no, ¿ya? Entonces, cuando pagan impuestos, entonces ahora sí es buena. Cuando no paga impuestos es mala. Entonces, todo eso, de acuerdo con estas normativas, entonces, los alimentos transgénicos que tanto los gobiernos de turno apoyan, todo eso hay que tener en cuenta. ¿Está a favor de la ley del Señor o no? Y eso te estoy mencionando solamente algunos aspectos, algunos asuntos de las áreas que, digamos, en este momento nos están afectando, ¿cierto? Y le estoy preguntando, ¿beneficia a la inmensa mayoría o solamente a unos pocos? Eso tenemos que analizarlo para después decir, ¿me sujeto o no me sujeto? Pero todos esos procesos que le comenté están siendo avalados, siendo impulsados, ¿cierto? Por los que están en el poder, tratando de establecer todo eso en todos estos países. Y habría que mirar, porque la autoridad establecida por Dios tendría que decir, un momento, vamos a analizar estos proyectos sociales, ambientales, educativos, etcétera, si benefician a la inmensa mayoría. Si los benefician, entonces los vamos a llevar a cabo. Eso dice una autoridad establecida por Dios. Si no los benefician, si solamente es un sector hegemónico
que va a ser beneficiado con eso, entonces qué pena, no los podemos implementar. ¿Ya? Esa es como la lógica que deben seguir las autoridades que han sido instituidas por Dios. Entonces, el texto nos está diciendo que nos debemos someter a las autoridades que han sido puestas por Dios. Porque esas autoridades, ellas mismas también reconocen que hay una autoridad mayor sobre ellos a la cual deben darle cuenta a Dios y por lo tanto estarían haciendo lo que esa autoridad mayor les está exigiendo que hagan y por lo tanto puede decirme a mí, Luis Carlos, lo que estás haciendo está mal y tienes que componerte. Porque y tengo autoridad ética, moral y espiritual para decirte lo que estás haciendo mal porque yo mismo estoy cumpliendo con eso que te estoy exigiendo. Trayéndolo a nuestra cotidianidad es como si el papá que tiene un hijo adolescente que está como medio queriendo probar cosas y eso, y le dice, mi hijo, usted no fume, pero tiene el cigarrillo en la boca. A ver, papá, usted está fumando. Si es muy descarado, le dice, sí, por eso es que yo le digo que no fume, porque mire cómo estoy de fregado yo con... ¿Ya? Porque somos muy buenos como para lidiar ahí con esos asuntos. Ahí está. Entonces, cuidado, porque por apoyar una autoridad terrenal que está en contra de la ley divina, me voy a encontrar en contra de Dios. ¿Sí ve? Dese cuenta. Cuando usted apoya una autoridad que está en contra de la ley de Dios, por apoyar esa autoridad, usted está en contra de Dios. Incluso muchas veces queriendo hacerlo, porque es que eso es lo que dice el texto bíblico, pero muy seguramente con una interpretación un poco equivocada. Entonces, usted se va a encontrar que debe invalidar la ley de Dios para favorecer la ley del que está en este momento en X cargo. Y eso es bastante grave, ¿cierto? Entonces, la única manera de que usted está a favor de Dios, en un caso en que la autoridad esté en contra de la ley divina, es que esté en contra de la autoridad que ha sido puesta por Dios. Esa es la manera. Entonces, reitero, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ya? Entonces, usted muchas veces favorece al que está en eminencia, al jefe, ¿cierto? Cuando debería es apoyar lo que está establecido en la ley de Dios. Ahí está. ¿Ya? Entonces, el texto dice, sométase toda persona a una autoridad superior. No es tan fácil de entender ese aspecto, ¿cierto? Y con base en textos como este se ha llevado a la gente a que siempre utilice y siempre plantee cosas equivocadas. Y que apoye procesos gubernamentales o procesos en cualquier otra área, porque reitero, aquí estamos hablando de todas las autoridades, porque ellos son la autoridad puesta por Dios. Mijo, ¿qué hacemos? Esa autoridad está siendo puesta por Dios y hay que obedecerle. Perdón, hay que hacer un análisis mucho más realista, mucho más objetivo y aterrizado de lo que está pasando. ¿Usted piensa que Dios está avalando lo que está haciendo una autoridad, correcto? Y que todos sabemos a ciencia cierta que es equivocado, que no es correcto. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Entonces, si es algo que Dios persigue, yo lo tengo que apoyar. La iglesia, cuidado, nosotros como iglesia tenemos que ser apartidistas y suprapartidistas. Es decir, nosotros como iglesia no podemos estar afiliados a ningún partido político. Nosotros como iglesia debemos estar por encima de los partidos políticos. ¿Ya? La iglesia no puede tener un patrón político, porque nosotros ya tenemos un patrón y es obviamente Dios, ¿correcto? Entonces, ahí nuevamente aplicamos otro texto y es que no podemos servir a dos señores. Tú no puedes tener un patrón político y tener un patrón divino. No puedes, porque finalmente terminarás sirviéndole a uno y terminarás rechazando a otro. ¿Ya? Entonces la iglesia de ninguna manera debe ni deslegitimar o descalificar un grupo político como tal y avalar otro partido político como tal. No, no se puede. ¿Por qué? Porque no podemos decir, este partido, todo lo que hace es correcto. No puede. ¿Por qué? ¿Qué hacen usualmente los partidos? Para lograr obtener adeptos de cierto sector poblacional, entonces les dice, vea, a este grupo le gusta X cosas. Por ejemplo, lo que han hecho con las iglesias. ¿Qué persiguen esos de las iglesias? ¿No? Esos persiguen lo que es familia,
mucho cuidado con lo que es ideología de género, entonces ellos dicen, como ellos persiguen eso y necesitamos captar esos votos, entonces vamos a trabajar en pro de eso y les vamos a decir, voten por nosotros porque nosotros vamos a proteger la familia. Y entonces, de pronto, cuando nosotros no tenemos toda la información, decimos, oh, este partido va a defender la familia, vamos a votar en masa por ellos. ¿Ya? Pero cuidado, pero es que, por una parte, protege la familia, pero por otro lado también protege a las multinacionales para que vengan y hagan minería, para que vengan y destruyan los páramos, para que vengan con sus capitales golondrina y desmantelen el país. Entonces uno dice, ¿aquí qué hago? Obviamente yo no puedo deslegitimar absolutamente todo el partido o avalar todo el partido. Yo lo que tengo que mirar es cada uno de los programas de estos partidos y avalar lo que se puede avalar y rechazar lo que hay que rechazar porque está en contra de la ley del Señor. Pero para hacer eso, obviamente yo no puedo decir este partido político es patrón mío, porque cuando usted tiene un patrón, usted tiene que hacer lo que el patrón diga. Por eso es que la iglesia no puede hacer convenios con absolutamente ningún partido. Cuidado con eso, no podemos tener un patrón político. La iglesia participa irresponsablemente tanto en el Estado como en el gobierno colombiano, en este caso, cuando no va a ofrecer directrices claras en torno a procesos, por ejemplo, procesos electorales, procesos sociales, procesos políticos, ¿cierto? Y permite que los miembros apoyen un sistema injusto, un sistema corrupto. Ahí nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer como iglesia. Usted como líder de una iglesia no puede decir vamos a votar por tal o cual persona. Y si hay algo que de pronto decimos, como acabé de plantear, por lo general ellos como son tan agudos los políticos, entonces dicen vamos a darles a esto lo que quieran y a esto lo que quieran y a esto lo que quieran y buscan, ¿qué debo hacer yo? Si no estoy de acuerdo con ABC cosas y con otra cosa no, pues voto en blanco. Sencillamente voto en blanco. ¿Por qué? Porque al no votar por una persona no me hace acreedor, ni aliado, ni cómplice de lo que esa persona está haciendo. Cuando yo voto por esa persona, estoy siendo cómplice de lo que esa persona está haciendo. Por lo tanto, lo más adecuado es que mi voto fuera en blanco. Y por lo tanto, tendría la capacidad, tendría la autoridad ética y moral para decir, avalo esto de este grupo, avalo esto de este otro grupo, y ahí es cuando te digo, por eso nosotros debemos ser suprapartidistas, es decir, debemos estar por encima de los partidos y debemos ser apartidistas en el sentido de que no podemos hacer asociaciones con ningún partido. Yo no puedo decir, soy un cristiano y decir, voy a apoyar este candidato o este programa de gobierno corrupto que busca explotar, que busca subyugar, que busca el enriquecimiento de unos pocos que están en el poder. No, no puedo hacer eso. Esa no es la clase de sujeción que el Señor nos ha planteado cuando nos está hablando de autoridad, cuando el Señor nos está exigiendo autoridad. Esa no es la clase de sujeción que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Tenemos que tener cuidado con eso. La iglesia es irresponsable con el Estado colombiano y con el gobierno cuando le da la espalda a la realidad. Cuando el mensaje que nosotros le damos a nuestros feligreses no nos ubica en nuestra dimensión temporal, no nos ubica en nuestra dimensión espacial, sino que nos transporta de una vez al cielo. Eso aquí en la tierra, eso no hay arreglo de nada. Oremos, ayunemos y busquemos a Dios mientras que viene el rato de la iglesia y punto, para de contar. Qué equivocado es. Dios no está de acuerdo con una liturgia que desconoce la realidad. Dios lo que quiere es que nosotros le adoremos en medio de la realidad que estamos viviendo. De ninguna manera Dios quiere que nosotros le demos la espalda a los procesos políticos, sociales, económicos. No, Dios quiere que cuando yo le venga a adorarle con esas circunstancias y que le venga a decir, mire Señor, no estoy de acuerdo con ABC, ¿cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué esperas de mí? No es válido ese discurso que le doy desde el púlpito cuando les digo, tranquilos, que es que allá en el cielo tenemos nuestras calles de oro, nuestro mar de cristal y esto acá que se hunda definitivamente porque todo esto tiene que acabarse. Sí, pero mientras tanto yo estoy acá y mientras tanto yo tengo que cumplir, no solamente como hijo de Dios, sino también como un ciudadano de un país. Y tengo que tenerlo en cuenta.
Entonces, cuando nosotros evitamos procesos sociales, estamos permitiendo que se continúe lesionando a las clases menos favorecidas. Si el Dios que nosotros decimos avalar, seguir, el Dios que decimos aceptar como nuestro Señor, dice, yo voy a velar por el derecho de las viudas, de los huérfanos, de los desamparados. Si ese es el Dios que yo digo aceptar para mí, pues ¿qué tengo que hacer yo? De la misma manera, avalar también esos procesos. Lo que Él enseñó, lo enseño yo. ¿Cierto? Lo que Él enseñó, lo practico yo. Entonces, ahí estamos de pronto fallando. Dios no está de acuerdo con ese discurso escatológico. En algún momento disfrutaremos de eso. Claro que sí, ni más faltaba. Pero cuando estemos en la eternidad. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, debemos ser luz para los que están en tinieblas. Debemos levantar nuestra voz, ¿correcto? A favor de lo que se está haciendo, en contra de lo que se está haciendo. La iglesia favorece y actúa responsablemente frente al gobierno y frente al Estado cuando deja oír su voz profética en situaciones injustas. ¿Cómo le parece a usted? ¿Usted realmente quiere, aprecia a un gobernante? Levante su voz profética, avalando lo que él está haciendo bien y diciendo por otro lado, esto que está haciendo mal es incorrecto. Si realmente valoramos a una persona, recordemos que el que ama a una persona no es el que le deja hacer lo que quiera. Ay, amo tanto a mi hijo que veo que por ahí está haciendo pininos con la droga, pero lo amo tanto que ese amor que le tengo no me permite llamarle la atención. No, eso no es ningún amor. Tiene que decirle, mi hijo, usted está haciendo esto mal y no voy a permitir que usted llegue trabado aquí a la casa. No voy a permitir que usted siga gastando su plata y destruyendo su vida comprando coca. No voy a permitir eso. Es exactamente lo que está pasando. Si yo digo amar mi país, si yo digo amar a Dios, si digo amarme a mí mismo, entonces yo tengo que levantar mi voz profética frente a situaciones injustas. La iglesia ha asumido una no violencia y eso está bien, pero nosotros no tenemos que solamente asumir una postura de no violencia, sino una no violencia activa, ¿ya? Tenemos que actuar en esa no violencia. Tenemos que crear una cultura de resistencia social. No les estoy diciendo acá, cuidado, y quiero que me entiendan en este asunto. Yo no estoy dando un discurso hoy para llenar su corazón de odio ni resentimiento, ni para dividir más el país. Pero lo que sí le estoy diciendo es que nosotros tenemos que tomar medidas adecuadas, porque nosotros todos nos quejamos de la corrupción en Colombia, pero ¿qué está haciendo usted para la corrupción? ¿Qué estamos haciendo? Si la corrupción parece que estuviese sembrada en nuestros miembros, desde el más pequeño hasta el más grande en Colombia es corrupto, es increíble, desde el señor que vende limones en la esquina. ¿Qué estoy haciendo yo para intentar cambiar eso? Entonces nos vamos a ir a tomar las armas, no. Colombia lleva 60 años de violencia y muertes y muertes y muertes, y eso ya está visto que eso no lleva a nada bueno, que lo que genera es más violencia. Entonces lo que nosotros tenemos es que utilizar otras estrategias, liderar procesos, liderar programas que propendan por comunidades alternativas. Porque si bien todos estos gobernantes y todos estos que están en el poder nos proponen aspectos, por ejemplo, políticos, sociales, económicos, Dios tiene sus propios procesos políticos, económicos y sociales. Y por lo tanto yo debo decir, bueno, de esto que ellos están proponiendo, ¿qué está en consonancia con lo que Dios propone? Y lo que está en consonancia, reitero, se avala. Lo que no se puede avalar. Entonces nosotros debemos intentar construir y lograrlo. Comunidades alternativas, que no sea la misma corrupción, que no sea la misma degradación social, que no sea la misma explotación laboral, que no sea la misma explotación económica, en la cual nosotros estamos sumidos en este momento en Colombia. Es la iglesia la que tiene que abanderar esos procesos. No esperemos esos cambios del mundo. Por eso el Señor dice que mi reino no es de este mundo. Recuerde que el Señor lo tomaron para hacerlo rey. ¿Y él qué hizo? Se escabulló, se fue. Dijo, no, mi reino no es de este mundo. La solución para estos problemas que nosotros tenemos no va a venir de la política. No va a venir de la política que estamos viviendo en este momento. No va a venir del gobierno que estamos viviendo porque no le interesa.
Entonces tiene que levantarse una fuerza, ¿cierto? Una fuerza, que su fuerza sea la espiritual, que su poder, el poder de la iglesia, no tiene que ser el económico ni el político, es el espiritual, es el ético, es el moral, es el de la divinidad, el del decálogo divino. Eso es lo que nos debe nosotros a investir de ese poder del que se les estoy hablando para decir a este otro sistema, no, un momento, lo que están haciendo está equivocado. Porque curiosamente algunos gobiernos de turno buscan la iglesia y por qué la iglesia busca los gobiernos de turno? Porque ambos están en crisis y ambos esperan que el otro les solucione la problemática de credibilidad, de crisis y falta de poder que tienen ambos. Entonces, por eso hacen ese maridaje, ese matrimonio, para conseguir por su parte lo que no puedo conseguir. ¿Por qué no puedo conseguir yo? Porque estoy en crisis. ¿Y por qué estoy en crisis? Porque no estoy haciendo lo que me corresponde hacer, lo que es normal, lo que es original, lo que es establecido por la mayor autoridad de todas. Y esto, cuidado, no, cuando yo estoy hablando así, mucha gente dirá, ese es de izquierda, no, ese es petrista, ese es, no nos dejemos encasillar absolutamente de que usted es izquierda o de derecha. Reitero, la iglesia tiene que estar por encima de los partidos y por encima de ideologías políticas de sesgadas. ¿Y para qué pelear si ser de derecha o izquierda si definitivamente la corrupción es ambidiestra? ¿Qué crees? Que si nos gobernaran entonces los de izquierda o los de derecha, el partido diferente al que está gobernando, entonces la cosa sí cambiaría. Muy seguramente no. Porque ese cambio lo tiene que traer precisamente aquella que ha sido embajadora del reino de los cielos, que se supone que es la iglesia. Es ella la que tiene que hacer eso. Defender la salud, la vida, la educación, los páramos. No es ser de izquierda, cuidado. Eso pertenece a las narrativas de la posverdad, en las cuales se ha equiparado a que una persona cuando defiende la salud, la vida, los páramos y la educación, no, es que ese es de izquierda, ese es comunista. No, eso no es ser comunista, eso es ser embajador del reino. Eso es ser embajador del reino, ¿cierto? No se deje convencer de esas narrativas pertenecientes a la posverdad. Si así fuera, si eso fuera, entonces le voy a mencionar una cantidad de personajes bíblicos que si fuera así, entonces diríamos serían de izquierda. Moisés no está peleando contra el faraón para dejar ir libres a los que tiene esclavizados, subyugados y explotados. Elías no está peleando contra el gobierno de acá para liberar a su pueblo espiritual y económicamente. No está Eliseo peleando contra los mismos. No está Amós, no está peleando contra sus gobernantes. Elías, Isaías, Cristo. Entonces se diría, esas son de izquierda, porque dijeron, se pronunciaron en contra de los gobiernos, pero no es porque sean de izquierda, es porque, reitero, hay una ley superior, que es la ley que ellos están siguiendo, la que les motivaba, la que les empujaba a hacer las cosas de manera adecuada. Más cerca de nosotros está Martin Luther King, ahí está, peleando por los derechos de los negros en Estados Unidos. Esas personas que le han mencionado no crearon un partido político, no se afiliaron a ningún partido político, estaban por encima de eso. ¿Y sabe qué era lo que los facultaba para estar encima de eso? Que había una ley superior a esta que estaban siguiendo, y era la ley divina. La ley divina es superior a cualquier otra ley y a cualquier otro interés particular de cualquier partido, de cualquier gobierno. Usted no tiene que estar afiliado a eso, usted tiene que ser, es realmente, si es un embajador del Señor, tiene que ser precisamente ese que demuestre. Porque si Dios vino y dio para que tengamos vida y vida en abundancia, entonces usted también tiene que enmarcar esos mismos principios. Entonces, no es ser de derecha o ser de izquierda. La solución no viene por ahí. No es defender un programa totalmente del gobierno. No es solamente, y tampoco es rechazarlo, tampoco es ser rebeldes sin causa, no, es estar muy bien informados, es estar conscientes de nuestra realidad, es no comer cuento. Cuando nos dicen, vea, es que vamos a trabajar eso, es que vamos a... Analice, piense, infórmese lo más que pueda.
Cuando nosotros tenemos una información, entre más holística sea esa información, más herramientas tenemos para poder tomar una decisión, sí o no. Yo quiero motivarle. Y claro, reitero, no podemos, celebramos, en esta semana estamos celebrando un programa que se trazó hace 100 años en Colombia, ¿usted sabía? 100 años. Y que sufrió muchos reveses, muchas cosas, etcétera, etcétera, hasta que por fin, esta semana, se celebró la apertura del túnel de la línea. Amén. Celebramos eso. Apoyamos esas iniciativas. Las valoramos. Felicitaciones a los que la han hecho posible. Eso hay que apoyarlo. Pero no puedo apoyar el sobrecosto que hubo en ese túnel. Aproximadamente 3 billones de pesos. Eso es una plata que no nos cabe en la cabeza. Eso está decenas y decenas y decenas sobrecostos de lo que se había planteado inicialmente por la corrupción tan brava que hay ahí. Claro, ¿y de dónde sale ese dinero? Pues, suyo, mío. ¿Y cómo a mí, mío? No, yo nunca he dicho, esto es para el túnel de la línea. Mijo, pagando impuestos. El 60-70% de lo que usted gana se van a impuestos. Usted tiene que pagar impuestos cuando compra una libra de chocolate, cuando compra pan, cuando tiene muchos de los artículos de primera necesidad. Cuando compra o vende un carro, cuando compra y vende una casa, ¿no tiene que pagar impuestos? Y todo eso va para allá. ¿Listo? Pero así como digo, bien por el túnel de la línea que se coloca al servicio de los colombianos, y lo avalo y lo aprovecho, reitero, sin avalar los sobrecostos que tuvo esa obra. Por otro lado, no puedo decir lo mismo de los 370 millones de dólares que le están prestando a Bianca. Por Dios, cuando eso es un ilógico, cuando eso es un exabrupto desde todos los puntos de vista. Entonces, si yo estuviese afiliado a ese partido, tengo que decirle sí a todo. Cuando no estoy afiliado, digo, un momento, eso no es correcto. Y hoy siento mi voz de protesta y digo, no es correcto que le presten ese dinero a Bianca. Es una empresa que primero no es colombiana, no paga impuestos acá. La justificación de ellos, no, es que vamos a salvar los 17,000 empleos que tiene Avianca. Perdón, si ese mismo dinero le hubiesen dado a las pymes, a las grandes, pequeñas empresas medianas de Colombia, se salvarían más de 150,000 empleos. Entonces, no es avalar todo, no es destruir todo, no es desechar todo lo que se está haciendo. Hay que ser conscientes, informados, atentos de lo que está pasando. Y con base en eso, actuar. ¿No? Nosotros no vamos a levantar armas contra nadie. Pero sí debemos levantar nuestras voces de protesta y actuar en consonancia con la ley de Dios. Hacer lo que como iglesia deberíamos estar haciendo y no lo estamos haciendo. Es que ser iglesia no es solamente ir a culto un domingo a la mañana. Ser iglesia es mucho más que eso. Una iglesia contestataria que da la dirección en todos los procesos que está llevando adelante el gobierno. ¿Y dirección de dónde la sacamos? De acá. De acá sacamos esa dirección. La iglesia es responsable delante de Dios, delante del Estado y delante del gobierno cuando promueve una resistencia pacífica frente a los estados o a los gobiernos injustos y corruptos. Ahí usted está actuando responsablemente. Usted actúa responsablemente frente a Dios, frente al gobierno y frente al Estado cuando defiende causas de grupos minoritarios, ancianos, pobres, alienados, negros, indígenas, personas esas que hay que defenderlas si es que sus derechos están siendo vulnerados. La iglesia está actuando correctamente frente a Dios, frente al gobierno y frente al Estado cuando participa a través de miembros calificados para que participen ellos en política. Cuidado, que no sean pastores, porque si usted, mi apreciado pastor, descubrió su verdadera vocación en el servicio político, renuncia a su iglesia y no la convierta en la prostituta del político de turno. No es correcto. Renuncia a su iglesia si usted considera que puede hacer un mejor programa político, pero no lleve a su iglesia y ni la comprometa a votar por X o Y partido. No es justo, no es honesto y le tendrás que dar cuenta a Dios por eso.
Serán otras personas, amén, que sean personas temerosas de Dios allá. Eso es válido y respetable. ¿Listo? Cuidado con eso. A Colombia vienen los famosos capitales, capitales golondrina. Vienen, están en un país, lo saquean, pierden todo, quitan todos sus recursos naturales y se van. Yo no puedo permitir que eso sea avalado, ¿cierto? Por mí. La iglesia entonces necesariamente tiene que ofrecer una función, cuidado, de acompañamiento, de fiscalización, de búsqueda de la justicia, desde la perspectiva divina de justicia, no desde la perspectiva de la legalidad, cuidado. Porque muchas veces incluso cosas que son legales no es correcto, no son éticas. Por ejemplo, la legalidad, ¿por qué? Porque la legalidad es cuestión de poder. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, el sueldo mínimo en Colombia es legal, pero no es ético, ni es moral, ni está de acuerdo a los principios divinos. ¿Por qué? Porque el sueldo mínimo en Colombia alcanza solamente para la mitad de la canasta familiar. Entonces yo no puedo decir, es que eso es legal, porque la legalidad muchas veces es cuestión de poder, no cuestión de justicia, no cuestión de ética ni de moralidad. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer esas distinciones. Cuidado. Si sigo sujeto a una autoridad así, me constituyo en enemigo de Dios. El ser humano que está cerca a Dios, entre más cerca está el ser humano de Dios, más va a optar por dignificar a su prójimo, por promocionarlo, por levantarlo, por ayudarlo. Mientras que cuando el ser humano está lejos de Dios, siempre va a intentar destruirlo, opacarlo, subyugarlo, borrar lo bueno que ese otro ha hecho, porque no le interesa, porque no quiere que brille, porque lo único que quiere brillar es él. Y ahí es cuando la iglesia debe levantar su voz profética de anuncio, denuncia y renuncia, porque el cristianismo no puede mantener el status quo. Hagamos las cosas, que las cosas sigan así como están. No, las cosas no pueden seguir como están. Y no esperemos tener un cambio desde las estructuras de poder, porque no se va a lograr. El cambio viene desde usted como iglesia. Y aquí yo estoy hablando, cuando hablo de iglesia, estoy hablando de iglesia católica, iglesia evangélica, judío-mesiánicos, testigos de Jehová, absolutamente. Estoy hablando de todas aquellas personas que decimos servir a Dios y decimos seguir a Dios y decimos avalar las leyes de Dios. Ahí tenemos que tener cuidado con eso. La voluntad de Dios no es la explotación del ser humano, ni el empobrecimiento permanente. La voluntad de Dios no es que tú trabajes cada vez más y que cada vez tu sueldo valga menos. No es. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada uno nos dignifiquemos a nosotros mismos y dignifiquemos al otro. Que cada uno propendamos por el bien del otro. Para que yo esté bien, el otro tiene que estar bien. Porque yo soy en la medida en que él es. Porque mi voz vale en la medida en que hago valer la voz del otro. Porque aunque no estoy de acuerdo con lo que esa persona dice, daría mi vida para que lo dijera. Esos son los principios del Señor. La iglesia tiene que tener un conocimiento medio alto, preferiblemente alto, de todos los procesos políticos, económicos, sociales que se están llevando a cabo. De ahí que nosotros tengamos que estar tan informados de todos los procesos que se están dando. Porque con esa información es que yo, obviamente, puedo tener herramientas para decir sí o no. Conocer el texto bíblico, conocer mi contexto y con base en esto entonces dar un diagnóstico. Diagnóstico que debe ser respaldado con lo que yo estoy haciendo. Tienes que estar extremadamente bien informado de los procesos que se están dando. Por favor, deje de ver esas series de televisión, deje de ver youtubers y comprométase con ver, entender cosas de aquello que nos está pasando, de lo que nos está rigiendo a nosotros. Cuidado, el cambio, qué pena decirle, no viene de la política. El cambio no viene de los gobiernos porque no les conviene. Si usted quiere un cambio, quiere que se opere un cambio, ese cambio viene de parte de Dios. Pero recuerde que usted y yo somos los ojos de Dios, la niña de Dios, la niña de los ojos de Dios, somos la boca de Dios, somos los brazos y las piernas de Dios en este mundo. Entonces, si hay alguien que puede operar un cambio en esta sociedad, es la iglesia. Es toda aquella persona que le
teme al Señor. Y cuando hablo de temor, reitero que siempre es el de la reverencia, el de acatar sus leyes, el de seguir sus normas. Recuerde, cuando tomaron a Jesucristo para hacerle rey, él dijo, no, no, mijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando habló con Herodes, le dijo, usted no tiene autoridad si no le hubiese dado, no, si yo no se lo hubiese dado. No creamos que de pronto algunos rumbos que estamos llevando son los adecuados. El cambio viene cuando se logre un cambio espiritual, cuando se logre un cambio ético, moral, cuando se logre un cambio en la relación entre Dios y el ser humano. Ahí viene ese cambio, ¿cierto? Yo tengo que entender que yo soy el agente de cambio. Y como agente de cambio, entonces tengo que mirar muy bien cuáles son las propuestas. Sistema político, sistema de Dios. Economía neocapitalista, economía divina. Ética, salubridad, moral, manejo de recursos naturales, por parte del ser humano o por parte de Dios. Usted y yo debemos tomar esas decisiones, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude porque no es sencillo. Que Dios nos ayude porque no es nada fácil levantar una voz profética y actuar en consecuencia con esa voz. Pero finalmente es lo que Dios quiere de nosotros, mis amados hermanos. Ahí les dejo. Son desafíos que nosotros tenemos que plantearnos, lo que debemos luchar por ellos.